Adelante. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Un saludo a todas las personas que nos acompañan ahora y que nos van a ver después. A María Fernanda, a la asociación, muchísimas gracias por organizar este taller. Y muchas gracias también por la invitación a presentar la revista. En efecto, como dices, la revista cumple, realmente es para el primer número del próximo año, estaríamos cumpliendo los 10 años de publicación ininterrumpida de la revista. Y digamos, nuestro principal objetivo al principio fue la divulgación de artículos, no solo en historia económica, sino también en historia de empresas y empresarios, y también de historia del pensamiento, no solo pensamiento económico, sino pensamiento empresarial, tratando de llenar un vacío que en ese entonces, hace 10 años, existía en las publicaciones sobre el tema. Digamos, en Latinoamérica en ese momento solo existían tres, que era la revista de la Asociación Uruguaya, la Asociación América Latina en la Historia Económica, que era la revista mexicana, y la revista de Historia Económica Española e Iberoamericana. Eh, Han venido apareciendo nuevas publicaciones en el área, lo cual ha sido un proceso interesante en estos 10 años. Entonces, para este taller quisimos proceder de la siguiente manera. Juan Carlos tiene una presentación, haremos esa presentación. Después yo les mostraré en general el sitio web que tenemos con todo nuestro archivo, todos nuestros números, el número actual y una invitación a un dossier que estamos preparando para el próximo año. Entonces, los dejo con Juan Carlos García, quien además ha estado en la revista desde el principio y quien ha sido una persona clave en la permanencia, en el éxito que ha tenido la revista en todos estos años. Entonces, los dejo con Juan Carlos. Buenos días. A la profesora Beatriz, al equipo directivo de la asociación, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante estos espacios porque promueven el conocimiento del público en general de las revistas académicas. Generalmente las revistas académicas siempre están vistas como algo muy poco conocido por el público y todos estos ejercicios le permiten a la gente salir de dudas muy fáciles que en ocasiones tienen y que varias veces no preguntan por simple temor. Hemos, como dice el profe Edwin, preparado una presentación, digamos, de cómo ha sido en este momento, cuáles son las condiciones de la revista. Llegamos yo llegué a la universidad hace 10 años a montar este ejercicio, a responder a una necesidad que se tenía de una revista en el ámbito de historia económica que en Colombia no existía, y esto amparado del Congreso Latinoamericano de Historia Económica que se realizó ese año. Ha sido un trabajo al inicio como llevar a un niño pequeño de la mano al colegio. Hemos tenido como varias altibajos, pero poco a poco la revista se ha ido estabilizando en el tiempo y ya estamos viendo que por lo menos ya nuestras ediciones salen a tiempo, que es una de las cosas que los indexadores piden, y que tenemos mucha recepción a nivel latinoamericano, que es otro de los propósitos de nosotros, convertirnos en una fuente de confianza en el ámbito latinoamericano para que los investigadores publiquen sus investigaciones, pero para también consulten lo que nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo. Por eso es muy importante la parte de la divulgación académica, de la cual pues yo siempre he tratado de empujarla porque me parece relevante que la gente conozca lo que los investigadores hacen. Generalmente la investigación queda en un artículo montado en un sitio en internet y nadie la consume porque no la vemos, porque no la conocemos, porque en ocasiones el lenguaje es técnico y solamente lo entienden 3 o 4 personas. Entonces mi interés siempre ha sido tratar de transformar eso que está ya montado en una nube a que más público lo pueda conocer, porque creo y estoy convencido que eso lo que le permitirá a la gente es poder resolver dudas que probablemente estén ya resueltas, perdón la redundancia, en las investigaciones que nosotros publicamos. Entonces, así las cosas, voy a compartir la pantalla y vamos a hacer la presentación sobre la revista.
Ahí están viendo la presentación. Sí, Ok, listo. si quieres Entonces, la puedes ampliar. ahí la tenemos en el F5. Espérate, entonces, a ver si más fácil así. Ahí se ve mejor. No, creo que es mejor con presentación de pantalla Ah, sí. completa. Ahí. Sí. Bueno, listo. Entonces somos una revista en formato electrónico que siempre durante estos 10 años se ha mantenido así. Por eso tenemos un ISSN electrónico y un número de DOI para cada uno de los, tanto para la revista como cada uno de los artículos que nosotros publicamos. Como decía el profe, nuestro primer número salió en el segundo semestre de 2014 en formato periodicidad semestral, formato electrónico, y nuestro enfoque, nuestro scope es historia económica, historia de empresarios, historia agraria, perdón, historia empresarial. Dentro de las cualidades que tenemos es que tenemos un arbitraje doble ciego, que significa que ni el autor ni el evaluador conocen la otra parte del proceso. No cobramos no tenemos ningún cobro por ninguno de los procesos, ni por arbitraje, ni por publicación, ni por edición, y nuestra política de acceso abierto. Significa que tenemos en muchos de los artículos las versiones en PDF, pero también en formatos de HTML y XML. Eso lo que le permite básicamente a los artículos es poder estar en los primeros resultados de Google y poder llegar a un público más amplio. En esta parte explicamos la tasa de rechazo de la revista, que más o menos oscila alrededor entre el 50 y 55% de los artículos que se publican. Juan Y de Carlos, acuerdo, perdón, creo que señor. no estaba mostrando, estás mostrando como PowerPoint, pero no la vista de pantalla completa. Ahí ven la segunda pantalla, no. No, No, la portada. no hay cambio. Entonces, ay, Dios mío. Te la puedo enviar a María Fernanda y tú la colocas porque de pronto es por eso. Sí, claro. Listo, ya te la envío, perdón. Ya te la envío aquí el correo. Discúlpenme todos. Ya te la envié al correo, María Fernanda. Aprovechando este huequito eh, para todos los asistentes, para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Las pusimos en la parte del chat, por favor. ¿Quieres en la siguiente, por favor? Bueno, aquí digamos tenemos la información que les estaba presentando, entonces retomo desde el 2014, segundo semestre, en formato electrónico desde el inicio, el enfoque de la revista, como les contaba, tenemos un ISSN electrónico y en este estamos presentando la tasa de rechazo que que en los últimos 3 años ha sido un promedio más o menos del 52-53%. Eso, digamos, está como en el marco de las publicaciones académicas que se están recibiendo en este momento para evaluación tanto en Scopus como en Web of Science. En la siguiente, porfa.
Tenemos aquí la composición de nuestros comités. En el editor honorario de la revista es el profesor Salomón Kalmanowicz, el editor asociado el profesor Edwin López, el coordinador editorial, pues desde que está la revista soy yo, y aquí está digamos, el comité editorial de la revista, que está conformado básicamente en un 58% por profesores de nacionalidad colombiana, o más bien de que trabajan en universidades colombianas, 36% internacional y 6% local, refiriéndose a la Tadeo como la casa matriz de la revista. Siguiente, por favor. Acá tenemos nuestro comité científico, que al igual que el anterior tenemos 42% de participación de profesores con lugar de trabajo en universidades en Colombia y 58% con profesores de universidades externas a Colombia. ¿Qué hemos querido hacer con eso? Internacionalizar mucho más a la revista, traer editores invitados, llegar a nuevos enfoques. Digamos, hemos tenido una participación muy importante tanto de autores como de evaluadores de Brasil, que nos ha permitido pues tener un enfoque de trabajo mucho más amplio, pues ya que como todos ustedes saben, Brasil es un país que tiene una cantidad importante de investigadores y en historia económica es un área en la que se ha trabajado mucho y hay mucho donde se podemos explotar y llegar a nuevas ediciones. En la siguiente, por favor. Como la profesora Beatriz decía al inicio, estamos aquí como encantados de mostrarles cómo ha sido el comportamiento desde el año 2020 de las ediciones de la revista y particularmente desde el año 2020, perdón, hemos empezado a tener dosieres temáticos en diferentes líneas de trabajo. Entonces, en la primera del 20 tuvimos uno sobre historia económica de las regiones, con el editor invitado que fue el profesor José Joaquín Pinto de la Universidad del Tolima, de los cuales publicamos 6 artículos dentro de ese dossier, 2 artículos del flujo regular de la revista, porque es importante aclarar que aunque nosotros tengamos dosieres abiertos o números temáticos, siempre estamos recibiendo artículos en flujo editorial. ¿Cuál es el propósito de la revista? Es volverse una publicación continua. Lo que significa es que el artículo, después de que pasa todo el proceso de evaluación por pares y se hace el proceso editorial, se publica de manera inmediata en la revista. No tenemos que esperar a completar el número de la cantidad de artículos por cada edición para terminar ese último proceso, sino lo que les decía, si el artículo ya está listo, tiene corrección de estilo, diagramación, entonces lo publicamos en nuestra revista. Desde el año pasado implementamos una plantilla en Word para la diagramación, lo que significa que los autores en el momento de la presentación del artículo ya nos envían esa parte muy adelantada de la diagramación y eso también mejora mucho el proceso de la edición al final si el artículo es aprobado por los pares. En la segunda edición del 20 tuvimos un dossier de historia industrial con dos editores de la Tadeo, con el profesor Carlos Brando y el profesor Elber Verdugo. Tuvimos 4 artículos en publicación y una reseña. La primera edición del 21 fue un flujo regular de la revista, no recibimos invitaciones para convocatorias o dosieres, tuvimos 5 artículos, una entrevista y una reseña. En la segunda edición del 21, por invitación a la profesora Beatriz, tuvimos un dossier que fue un dossier que tuvo un trabajo muy interesante porque tuvimos participación de varios documentos de Latinoamérica. Sí, el dossier se llamaba Entre pequeña empresa familiar y gran familia de empresas. Estrategias de los grupos empresariales en países emergentes. Como les contaba, la editora invitada fue la profesora Beatriz Rodríguez. Tuvimos 6 artículos en ese número, 2 reseñas también, digamos, amparadas en ese dossier y un artículo de flujo regular que ya estaba trabajando su proceso de edición. En la siguiente, porfa. En la primera edición del 22 tuvimos 7 artículos y una reseña, 7 artículos de flujo regular. En la segunda del año 22 tuvimos un dossier invitando a la profesora María del Pilar López Uribe de la Universidad de los Andes aquí en Colombia sobre género, economía y sociedad, el cual dio como resultado 5 artículos publicados, más 3 artículos de flujo regular y una reseña. Y amparados en el CLAE que se realizó en Perú, los profesores Jorge Silva y Amor Escalante de la Universidad Michoacana de San Luis en México, nos escribieron para saber si la revista podría
participar en el proceso de evaluación y publicación de los artículos que se recibieron en el marco de este evento. El resultado de esto fue el dossier de Historia Pública y Fiscalía Subnacional Latinoamericana de los siglos XIX y XX, que creo que era una de las mesas temáticas que se abordaron en el CLAE, y después del proceso de evaluación tuvimos 7 artículos de flujo regular y 7 artículos del dossier y 3 artículos de flujo regular. Y para la segunda edición de este año, y enmarcado en la conmemoración de primero de los 100 años de la fundación del Banco de la República, y también los 100 años de la visita de Kemmer a Colombia, quisimos lanzar el dossier La marca de la misión Kemmer en la historia económica colombiana, cuyo editor invitado fue el profesor Andrés Álvarez de la Universidad de los Andes. Al inicio tuvimos muchas expectativas sobre este manuscrito, sobre este documento, pero no sé qué habrá podido pasar, pero no tuvimos tanto éxito como con los anteriores. Más sin embargo, pues tuvimos 2 artículos que se publicaron de este Call for Papers, y 4 artículos en nuestro flujo regular, que es la edición con la cual estamos trabajando en este momento. La siguiente, por favor. De acuerdo con lo que el profesor Edwin decía, y enmarcado también en el congreso que se va a realizar en noviembre, el profesor James Torres de la Universidad de los Andes nos propone hacer el dossier sobre historia económica colonial de Colombia y América Latina, en el cual tenemos en este momento el Call for Papers abierto hasta el 16 de enero del 2024, y esperamos que sea de acuerdo con, digamos, con la forma en que se ha presentado esta convocatoria en redes sociales. Esperamos que tengamos una participación alta de investigadores de toda Latinoamérica. La siguiente, por favor. Aquí me disculpo, pero se nos pasó a actualizarlo, pero es una cosa muy importante de lo que les comentaba al inicio, es cómo ha sido la participación o la procedencia de los autores de la revista en las ediciones del 19, 20 y 21. Solamente está incluido la primera edición del 21, las otras se las debo, pero digamos lo que quiero mostrar es que de la Tadeo, que sigue siendo baja, que es de acuerdo con, que digamos cumple con los estándares de indexación que nos están pidiendo Realic, Web of Science o Scopus, y que es una cosa muy importante porque garantiza que la revista no se vuelve un medio de difusión de la Tadeo, sino es un referente académico a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. En la siguiente, por favor. Tenemos el formato de evaluación de las citas, que desde el registro en junio del 18, que fue cuando empezamos a hacer este ejercicio, y como verán, nuestra citación ha aumentado, pues nuestro factor H también ha aumentado. Digamos, no crece en la misma proporción que nuestras citas, pero es algo que pasa, digamos, en esta área temática de historia económica, en ciencias sociales, que generalmente no es como en otras áreas de ciencias duras como medicina o como ingeniería, que las citas y el H crecen de manera proporcional, sino en ciencias sociales que es de esta manera. Puede que las citas aumenten, pero el H no, pero es, digamos, de acuerdo con la tendencia del área temática. Y la otra, por favor. Bueno, aquí tenemos en cuáles directorios y bases de datos estamos incluidos. Para resaltar, estamos en Realic, estamos en Scholar, estamos en Clase, en Doutec, en Econpapers, en Ecolit. En este momento ya no estamos en Poolindex, porque ellos hicieron un cambio en la ventana de observación en el H que estaban pidiendo, y en este momento entiendo que el modelo de clasificación de las revistas está en evaluación, porque desafortunadamente para muchas de las revistas en ciencias sociales la descalificación llegó, y entonces la idea es que nos vuelvan digamos, que se tengan en cuenta esos aspectos que les contaba ahora del factor del Google Scholar, para que más revistas podamos entrar en este índice de medición colombiano. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la evolución de nuestras visitas y descargas en los últimos años, bueno, más bien desde el inicio de la revista, y de acuerdo con nuestro registro de nuestro proveedor. Entonces, aunque aquí en el 2017 tuvimos un pico altísimo en cuanto a descargas de un artículo de una reseña que se presentó, la tendencia de las gráficas es constante y va en aumento. Aquí estas 2 líneas indican, las 2 últimas, que ha disminuido, porque hasta ahora estamos registrando los datos de agosto, hasta agosto de este año.
nos falta todavía los últimos meses, y generalmente en los últimos meses, por tendencia, aumentan tanto visitas como descargas de las revistas, de esta revista en particular. Entonces, digamos, a eso se debe ese cambio en la parte final de este gráfico. Y quisiera aprovechar para compartir de nuevo la pantalla y mostrarles una cosa que me parece importante y que va de acuerdo con lo que yo les estaba contando. Perdón. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, esta herramienta se llama Dimensions y que mide Dimensions, no solamente las citaciones de las revistas, sino las almétricas. Las almétricas, ¿qué son? Las almétricas son cómo nuestros documentos se mueven en redes sociales. Entonces, digamos, como por ejemplo este artículo que hicimos un tweet la semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuvo tuvo 6 reposteos, y cómo a través de estos ejercicios de métricas hemos aumentado la visibilidad y la divulgación de la revista. Si ustedes ven en esta parte de la gráfica, vemos que la tendencia para la revista va a ser de aumento. Pues en el 2023 aún no tenemos el dato porque eso se registra a inicios del 24, pero la tendencia de nuestra divulgación académica y de nuestra visibilidad ha estado en aumento. Y es importante aclarar que aunque en este momento Scopus ni Web of Science tienen en cuenta este factor de dimension, si están pendientes de cómo ha sido la evolución para posiblemente tenerlo también como requerimiento cuando evalúen nuevas revistas para ingresar a sus bases de datos. Entonces, bueno, aquí también aparte de la métrica de la revista, también tenemos las citaciones, digamos, bueno, estas son muy nuevas, todos estos datos, pero como les contaba, para nosotros nuestras citaciones se demoran un poco en llegar. Pero bueno, pues digamos, este artículo que se publicó en el 2022 tiene ya 2 citaciones registradas y una métrica. Quiere decir que tuvo, o por el número del DOI de la revista, estuvo alguna vez, está en Mendeley referenciado. Entonces, eso en Mendeley y 3 en Facebook. Ese tipo de cosas lo que nos permiten es ver en dónde nos están consumiendo nuestro contenido, y a través de esas líneas de investigación podemos tener nuevas participaciones o traer invitados para ediciones o dosieres, o para integrantes del comité editorial, o ya por último para evaluadores de la revista. Entonces, pues esa ha sido como la presentación. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento o continuamos con la presentación del profe Edwin. ¿Puedes continuar, Mate? Ok, bueno, ahí en el último pantallazo se mostraban nuestras redes sociales, yo, que han sido un elemento importantísimo, como mostraba Juan Carlos, en la estrategia de divulgación de la revista, y también, digamos, y ya entrando un poco en los retos que hemos tenido del proceso de impacto y maduración de los artículos en esta área. No es un área particularmente grande del conocimiento, es un área interdisciplinar, en donde a veces los artículos toman un tiempo para que empiecen a ser citados, que es como también lo que venía haciendo referencia a Juan Carlos. Yo voy a mostrarles el sitio web de la revista. Creo que ahí están viendo, mi pantalla, ¿cierto? Nosotros hemos tratado que el sitio web, no solo de la revista nuestra, sino de todas las revistas de la universidad, pues sean de fácil acceso para todas las personas que quieran consultar. En este momento está disponible nuestro número actual. También que el proceso de envío del artículo e incluso el proceso de evaluación sea fácil y rápido. Estamos utilizando también OJS. Entonces, ahí están también las pautas
Hemos tenido también como el reto de publicar en otros idiomas, aunque hemos publicado en portugués, hemos publicado en inglés y también hicimos algo que al principio era una práctica que hacían algunas revistas y era traducir artículos. Trajimos dos, uno de John Comlos y uno de Joshua Rosenthal sobre las finanzas públicas de Boyacá. Pero últimamente también hemos tratado de buscar artículos publicados en inglés, aprovechando también la amplia visibilidad que tiene la revista. Aquí también pueden ver los números, los anteriores números de la revista, desde el primero que, como lo mencionó Juan Carlos, nuestro primer editor fue el profesor Salomón Kalmanovitz. Después después el editor fue el profesor Giuseppe de Corso, después vino el profesor Oscar Granados y yo, que asumí la edición desde 2020. Entonces, todas las personas pueden acceder a nuestros números. Desde el principio quisimos que fuera digital, abierta y también de acceso gratis, tanto para los artículos como para el proceso de arbitraje de doble ciego. Entonces, queríamos compartir pues como nuestro sitio web. Y también un poco como hablar de cuáles son los tipos de artículos que nosotros recibimos y a veces cuáles son los problemas al momento de no recibirlos. Digamos, la revista desde el principio se ha concebido en el área de la historia económica en todas sus formas, tanto cuantitativa como no cuantitativa, e incluso trabajos que podríamos llamar economía histórica, que no necesariamente tienen un proceso de uso intensivo de fuentes primarias, pero que sí busca en el pasado algunas respuestas que incluso en algunos casos tienen que ver con el presente. Ahí también hay un tema disciplinar en el cual nosotros tratamos de abarcar la historia económica o la economía histórica en un sentido amplio. Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, también hemos recibido artículos que, dada como la importancia de la temática, no necesariamente tienen un enfoque histórico, como por ejemplo en la pandemia, en la cual recibimos entrevistas y recibimos un artículo que no necesariamente evaluaba en un periodo largo de tiempo, eh, pero sí como en lo que estaba pasando, porque juzgábamos que era importante también dar esa perspectiva de un poco de historia del tiempo presente, de que no todo tiene que ser siglos atrás, sino que también acudiendo a esta, digamos, como concepto sombrilla de la historia del tiempo presente, pues podía ser útil para nuestros lectores tener estos artículos sobre lo que estaba pasando en ese momento y dar una perspectiva, si bien no necesariamente en el largo plazo, pues sí informada cuantitativamente. Entonces, en algunos casos hemos tratado de ampliar también a temas como, por ejemplo, sociología económica, historia del pensamiento, que también nos ha recibido, aunque la revista desde el principio se ha pensado en ese, digamos, como con ese enfoque. Otro tema que he apreciado también como editor es que los artículos no llegan en forma de artículo, sino que llegan como en forma, a veces de informe de investigación. En otros casos, por ejemplo, estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado nos envían sus ensayos muy en forma todavía de trabajo. Y sí es importante que los investigadores e investigadoras tengan en cuenta que es importante seguir las pautas y que no necesariamente un trabajo o un informe de investigación cumple con las pautas de un artículo publicable en una revista. Y en eso hemos tratado de ser cuidadosos desde el principio de que el artículo fluya como artículo y también desde el principio de que el artículo sea, digamos, sea también evaluado. Entonces, esos han sido como algunos aspectos que yo he podido desde el 2020 apreciar en el proceso
digamos, de edición. Yo creo, no sé, yo abro, me parece importante más bien como abrir el espacio, no sé si el público tenga, preguntas, tenga preguntas sobre el proceso de edición. Mientras que se anima el público, yo hago una pregunta porque mencionan los dossiers y a pesar de que yo fui una de las editoras invitadas y sé cómo funciona el proceso, sería invitarlos a Edwin a que expliquen, a que expliquen cómo funciona el proceso de un dossier y si uno quiere, o sea, quiere ser partícipe, ya sea como editor invitado o proponer un dossier, ¿cómo propone uno un dossier a la revista? Entonces, con respecto a los dossiers, nosotros hemos tenido la doble experiencia. Una, por ejemplo, como en el caso del dossier de historia de la Hacienda y Finanzas Públicas que mostraba Juan Carlos del año pasado, en el cual nosotros recibimos o se nos acercaron los editores y nos propusieron con ya los artículos armados. No sé cómo funcionó previamente, pero creo que la mayoría de las veces nosotros acudimos digamos, al editor o a editora invitada y les preguntamos por sus temas de interés para armar el número. Desde que yo entré a la edición, yo he tratado de tener un número libre y un número en forma de dossier, que me parece también darle como avance al flujo regular mediante un número libre. Recientemente hemos hablado de la posibilidad con el decano, el director Juan Santiago Correa y Oscar Granados y también un miembro, un integrante del comité editorial, el profesor James Torres, que también va a ser nuestro editor invitado, de explorar la posibilidad de tener un dossier especial de los 10 años con algunos ensayos historiográficos de artículos que se hayan presentado en la revista. Pero entonces, nuestra experiencia con los dossiers ha sido, digamos, de los dos tipos. Editores que han llegado con, ya por ejemplo, como lo explicaba Juan Carlos, de que habían participado en congresos y que ya tenían como los artículos armados, en los cuales de todas maneras se surte el proceso de evaluación doble ciego, a pesar de que ya hay un filtro inicial por parte de los editores, o invitamos a los editores pues, que van a estar a cargo del dossier. No sé si Juan Carlos, sobre todo en la experiencia antes del 2020, tenga algún comentario. No, básicamente es como lo mismo. Generalmente lo que se plantea es que el editor asociado o en su momento el profesor Salomón hacía la invitación a algún, digamos, a algún editor por alguna temática particular de la cual quería abordar. Y pues como decía el profe Eben en con los profesores de la Universidad Michoacana, de Michoacán, perdón, fue porque fue por invitación de ellos. Creo que también es de acuerdo con lo que la profesora Beatriz decía y ya la revista es reconocida en Latinoamérica y creo que eso nos ha permitido ser referente para que la gente se acerque, digamos, como en este caso, a decirnos, mire, tenemos estos textos que son el producto de este proceso en el Congreso, queremos saber si se pueden publicar. Entonces, digamos, como esas han sido las dos vías, y sí es muy importante, y de nuevo aclarar lo que el profe Edwin decía, siempre van garantizados de una evaluación doble ciega, porque no necesariamente porque hayan pasado por ahí se publican. Y es muy importante, digamos, que los investigadores siempre se acojan como a las pautas editoriales de la revista, porque sí hemos tenido muchos problemas, porque la gente manda solamente, digamos, los estudiantes de la maestría, su tesis de grado, pero su tesis de grado no es un artículo científico. Hay que hacer unos ajustes en cuanto a redacción, en cuanto a extensión, en cuanto a referenciación en citas bibliográficas, bueno, un trabajo editorial de mesa que en varias la gente cree que eso es lo mismo y no es lo mismo. Entonces sí es muy importante como este tipo de ejercicios para que todos podamos saber cómo podemos optimizar.
porque si llegamos a mandar un artículo, digamos, en las condiciones, pues es muy probable que el evaluador lo rechace de manera inicial y no va a creer que la revista tiene unos filtros iniciales para determinar qué se manda o qué no se manda a proceso de evaluación. Y como yo contaba al inicio, la revista no tiene ningún cobro, entonces siempre este proceso de evaluación académica está a tu orden y dependemos tanto de la disponibilidad del autor como de su tiempo, del evaluador, perdón, como de su tiempo. Entonces en ocasiones eso también nos toca manejarlo con mucho tacto para no quemar un cartucho con un artículo que no esté, digamos, bien escrito, que su tema puede ser importante, pero si no está bien escrito, o si su referencia no está bien, o si su resumen, digamos, no describe muy bien la investigación, eso nos puede quemar una posibilidad importante de tener un evaluador, digamos, un evaluador importante. Y pues no en esta revista, pero en otras revistas de la universidad. ¿Cómo funciona la evaluación? Básicamente la evaluación, lo que yo hago es buscar los evaluadores, primero, que están referenciados con artículos publicados recientemente, tanto en Scopus como en Web of Science, y que estén fuera de Colombia. No en esta revista, pero en otras revistas, a través de ese proceso de contacto con evaluadores, hemos recibido propuestas de esos evaluadores para hacer dosieres temáticos con las revistas. Entonces también es otro ejercicio de doble vía que nos permite internacionalizar la revista, visibilizarla, pero que también nos puede traer participación de investigadores de otros lugares del continente. Ramiro, no sé si con eso ya hay algo cercano a la respuesta a tu pregunta, o en el chat hay una pregunta, Edwin y Juan Carlos de Ramiro. No sé si la Sí, alcanzan. acabo de leerla. Gracias, Ramiro, por la pregunta. Y en efecto, este tema de indexación ha sido un reto importante para la revista. Después, digamos, en efecto, después de tanto tiempo, y una de mis principales como intenciones, no digamos desde que llegué en 2020, pero sí recientemente, es tratar de entrar a Scopus y he insistido bastante porque yo creo, y también como consultas que he hecho con otros investigadores, por ejemplo en Argentina, creo que la revista ya está lista. Ha sido un reto importante. Un tema también al principio es, una cosa es entrar a Scopus, otra cosa es entrar, digamos, a la clasificación, lo cual también toma algunos tiempos. Entonces, tengo entendido, pero tal vez aquí Juan Carlos tiene más idea que yo. Cuando yo entré en 2020, nosotros tuvimos un proceso en Publindex en el cual no nos fue muy bien, creo que en 2019, pero nuevamente, tal vez Juan Carlos me puede apoyar acá, pero eh, el problema también que hemos tenido con Publindex es a veces el cambio frecuente en las reglas de clasificación por parte de ellos. Sobre todo antes de 2019, después hubo un proceso distinto, en el cual nosotros de todas maneras nos ha llevado a seguir los pasos intermedios eh, para poner la revista en distintos directorios, aprovechando, digamos, también que somos abiertos y que somos una revista, eh, digamos, en línea, que nunca hemos impreso, creo que alguna vez se imprimieron unas copias para un congreso, eh, pero fundamentalmente hemos sido siempre una revista electrónica. Y saltarnos el proceso de Publindex y saltar a Redalic, por ejemplo, que nos allana el terreno para participar perdón, en Scopus e incluso en América. El principal reto que tenemos, pero creo que nosotros estaríamos casi listos y nuevamente y sobre todo este año yo he insistido bastante y de parte de eh, también pues como de los administrativos de la universidad, de la facultad, es que ya estamos listos para entrar a Scopus, lo cual tiene unos tiempos y también lo cual tiene un proceso. Ahora, también entrar en Scopus
o el proceso de clasificación en Scopus ha tenido sus retos. Había revistas o dos revistas famosas, había una venezolana que estaba en Scopus, pero que tenía prácticas medio predatorias también. O sea que también allí hay como un proceso de selección adversa en algunas revistas de Scopus que acudían a, creo que esta revista salió en una clasificación reciente, pero de todas maneras somos absolutamente conscientes que ese es el estándar y hacia allá vamos. Pero no sé si Juan Carlos tiene algún comentario adicional. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a indexación, eso es un proceso de largo aliento, entonces, pues nuestra revista relativamente todavía es joven para los procesos de indexación. Sin embargo, pues nos propusimos como dos hitos para llegar. Primero fue llegar a Realic entramos en el 2019 y luego entrar a Web of Science a través del Emerging Citation Index, que es un proceso que aún no es claro por parte de Web of Science, sino ellos hacen las invitaciones directamente a las revistas y nosotros ya estamos, digamos, trabajando en eso, pues estamos pendientes de seguir ajustando varias cosas para poder estar ahí. Y la otra, con reglas totalmente claras, es entrar a Scopus. Lo que pasa es que entrar a Scopus significa un trabajo, primero, de tener las ediciones al día, que fue algo que ya se logró. Entonces, digamos, eso lo tenemos que seguir manteniendo en el tiempo, porque el propósito sería que el 1 de enero del 2024 tuviéramos listas las 2 ediciones del próximo año ya disponibles y en línea. Aún nos falta todavía seguir alineando eso, pero no solamente eso, sino ajustar nuestros equipos editoriales. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los indexadores lo que revisan es que efectivamente su revista primero sea algo de lo cual no se habla mucho, de lo cual, digamos, no, en las bases de datos no hay mucha información. Entonces, digamos, por ese lado en historia económica creo que tenemos un plus, pero segundo, que también que los integrantes tanto de cuerpo editorial como de autores sean investigadores referentes en el área. ¿Cómo miden ellos? A través de la citación del H que ellos miden para los artículos que se publican en las bases. Entonces es un trabajo como de largo aliento que queremos seguir, digamos, reforzando. El siguiente paso que hay que hacer es, del comité editorial que yo presenté, creería que tenemos que hacer como digamos, un acondicionamiento nuevo. Creería yo que no deberíamos tener más de 8 integrantes del comité editorial con un H muy alto para que cuando nosotros nos postulemos, efectivamente, Scopus pueda valorar eso y diga, efectivamente, la gente que participa en ese comité editorial es referente y la revista puede ser referente. Sin embargo, es algo que puede cambiar en el tiempo porque desafortunadamente para las revistas este ejercicio del factor de impacto se vuelve algo permisivo en ocasiones, porque la gente empieza así, tiene que estar citado y entonces si así el artículo sea muy bueno, si la gente no lo cita, y como comentábamos hace rato, en nuestra área temática la citación es un poco más lenta que en las otras áreas, entonces ese tipo digamos, de desventajas nos pueden afectar de manera considerable. En cuanto a lo de Publindex, como decía el profesor Edwin, desafortunadamente los cambios en las condiciones que ellos tienen para las revistas siempre van cambiando en cada convocatoria y lo que nosotros creemos es que sería más fácil podernos presentar en Scopus y que nos validaran en Web Science para entrar directamente al calendario, a la indexación de Pool Index. Entonces, por eso la Tadeo decidió hace más o menos un año eh, no tener como referente a Pool Index. Sí es importante presentarnos porque es nuestro índice bibliográfico nacional, pero nuestro interés es estar en Reali, que afortunadamente con esta revista ya entramos, y seguir el trabajo con el siguiente paso que es Web Science Scopus. Reali particularmente ha tenido muchos cambios después de la pandemia porque entiendo yo que ellos tuvieron digamos, un acceso muy importante de revistas, pero en este momento están depurando su base de datos porque lo que yo entiendo es que operativamente no tienen cómo respaldar toda la gran demanda que requiere su trabajo. Entonces lo que están haciendo es revisando que las revistas que estén ahí indexadas ahí estén al día y estén cumpliendo con los casi 40 requisitos que tiene que cumplir la revista para estar ahí. Entonces es muy importante también a la gente aclararle todo este tipo de ejercicios porque muchos tenemos en el imaginario que lo único, digamos, relativo y referente es Web Science Scopus, pero a nivel Latinoamérica Realica ha trabajado mucho en eso
y estamos, digamos, estamos ahí, es una cosa muy importante para mostrar de nosotros. Entonces son como las dos cosas que tenemos que hacer. Lo que ayer el profesor David decía es, esperamos que a final de año podamos postular. Generalmente el proceso tarda entre 6 y 8 meses, pero es importante que cuando nos postulemos garanticemos que todo lo que nos piden esté, digamos, esté chequeado, porque si nos postulamos y en el proceso de evaluación encuentran que algo está mal, nos podrían castigar con más o menos entre 3 o 4 años para no volvernos a presentar. Entonces, de pronto eso sí puede ser algo perjudicial. La idea es volver a seguir trabajando, ajustar lo que ya les contaba, tanto de comité editorial, como de presentación de la revista, como de que nos digamos, por ejemplo, que nuestra página en inglés esté totalmente disponible, con todo totalmente ok. ¿Para qué? Para que cuando ellos hagan las evaluaciones respectivas, den el check y podamos ingresar. Sin embargo, y apoyado con lo que les contaba de Dimensions, yo creería que ellos en algún tiempo no muy lejano van a empezar a tener en cuenta esa visibilidad y esa divulgación de lo que estamos haciendo. Y creo, como indicaba la gráfica, que ese ejercicio se está haciendo bien y que está presentando unos resultados muy productivos para la revista. Entonces, digamos, esas son como las dos cosas para la pregunta. Seguimos ahí en la lucha, la indexación cada vez una meta más larga, donde nos ponen como más cosas que cumplir, pero estamos trabajando. Y de nuevo le reitero que aunque no sea muy conocido a nivel latinoamericano, Realix sí es una cosa muy importante que tiene 40 cosas que debemos cumplir y de los cuales nos tenemos que sentir como muy satisfechos porque la revista las cumple en su totalidad. María Fernanda. Bueno, yo tengo tres preguntas chiquiticas. La primera es, y quizás va más vinculada a Edwin, es ¿cuáles son las proyecciones a corto y largo plazo de la revista? Otra pregunta es, digamos que no sé si ustedes como revista buscan tendencias en todos los temas de historia económica y empresarial y a partir de ahí se generan las invitaciones o también, digamos, si existe una tendencia, pues eso va a generar que exista un mayor público para enviar los artículos. Y la última pregunta es, ustedes nos mostraron algunos porcentajes de rechazos y Edwin lo vinculaba también, o bueno, no lo vinculaba, pero también hablaba sobre varios artículos de estudiantes, tanto de maestría como doctorado, y en ese sentido, no sé si ustedes han pensado un espacio estudiantil, digamos, como para cerrar un poco los rechazos y ampliar, perdón, las publicaciones de la revista. Bueno, gracias por las tres preguntas y voy a empezar por la última, porque me parece importante lo siguiente. Nosotros hemos incluso publicado buenos artículos de estudiantes de pregrado, lo cual, por ejemplo, es un tema que en economía ya está como en extinción y es como el tema de también el área navega entre las dos o incluso entre las tres áreas disciplinares, economía, administración e historia. En economía y administración, el tema de tesis, por ejemplo, en el caso de pregrado, pues está como desapareciendo. Diría yo en Colombia totalmente desaparecido, en Colombia y yo creo que en otras áreas, en otros países, perdón. En historia es interesante que todavía los estudiantes se gradúan con tesis, pero independientemente del investigador o investigadora, nosotros nos atenemos a la calidad del artículo. Y hay veces que han sido, pues, realmente muy buenos aportes, digamos, en el primer filtro que hacemos desde mi oficio como editor. Entonces, y tal vez con esto quiero decir y hacer una cosa muy abierta también y transparente, que más que el origen del investigador es la calidad del artículo, lo cual nosotros lo podemos encontrar no solo en maestría y doctorado, sino en pregrado. No sabría si hacer explícito que recibimos trabajos fomentaría el envío, pero nuevamente insisto que es la calidad el principal criterio.
todas maneras lo voy a explorar a manera de sugerencia y gracias, pero nuevamente es como la calidad del artículo, que a veces hemos encontrado en artículos de estudiantes de pregrado muy buenos aportes. La segunda pregunta tenía que ver con, se me olvidó la segunda, pero voy Con a las la... tendencias, quizás. Ah, con las tendencias, sí. Mm, No necesariamente, pero sí en el caso de género, economía y sociedad, sí estábamos buscando incluso conectar también un proceso de nuestro propio comité editorial y es tratar de ir hacia el balance de género, en el cual curiosamente nunca o siempre habíamos tenido un buen nivel de balance de género, pero también teniendo en cuenta que desde la historia los temas de género pues ya venían desde los años 70, digamos como en la historia más disciplinar posterior al giro cultural y que en los años recientes pues en economía y en historia económica se ha ido en esa dirección y en ese caso, por ejemplo, María del Pilar López había sido o es todavía un referente importante en el área, María Teresa Ramírez también, Ana María Trivín con este libro que sacaron recientemente, digamos, como con el Banco de la República y que son referentes en la academia local e incluso también latinoamericana en el tema. Y ahí yo creo que sí estábamos tratando de ir en línea con el tema. Y también en historia regional, yo creo que también era un momento particular cuando se invitó a Joaquín Pinto, quien además también era un referente y el que está también en una universidad fuera de Bogotá. En el resto, la cosa ha sido más determinante como la experiencia de los editores y editoras invitados. Eh, y con respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son las metas? El reto es la divulgación y yo diría la divulgación más que la indexación, aunque la indexación está en nuestras metas, como lo mencionaba Juan Carlos y como también lo mencioné anteriormente. Los procesos de divulgación en la academia también han cambiado, redes sociales, en lo cual hemos tratado de hacer un trabajo allí de divulgación, no solo en Twitter, también Facebook, LinkedIn y también Instagram, o sea, tratar de ampliar este proceso, lo cual redunda en últimas en, en las citaciones. Pero yo diría que son esos dos retos pues, que tenemos en el corto mediano plazo. Aumentar la divulgación, lo cual impacta la citación y que también nos ayuda para esta meta grande que tenemos con todos los retos que mencionó Juan Carlos, y son los procesos de indexación como meta grande, pues Scopus, que yo insisto, pues yo creo que estamos muy listos en ese proceso. Bueno, de acuerdo con lo que el profe indica, pues sí es importante, digamos, la indexación es referente, pero a mí, como les contaba, me parece muy importante divulgar y dar a conocer lo que la gente está publicando en nuestra revista. Entonces, digamos, esas son como las dos metas a mediano plazo. Seguimos trabajando y nuestro interés básicamente es ser un referente en Latinoamérica sobre la historia económica y las otras materias que se trabajan en la revista. Es muy importante también mirar lo de la equidad de género. Queremos tratar de que nuestros comités sean paritarios. Estamos trabajando en eso, pero seguimos ahí como encontrando ciertos obstáculos en el camino, pero es nuestro, digamos, nuestro propósito a mediano plazo. Y de acuerdo con el profe decía, pues sí es muy importante quitar como el mito de que los estudiantes de pregrado o de maestría o doctorado no pueden publicar. Claro que lo pueden hacer. Lo importante es, digamos, que el artículo sea interesante, venga bien estructurado, tanto en redacción como en investigación, en el desarrollo metodológico, para que se pueda ser avalado por los pares. Eso hay que, digamos, como tratar de borrarlo porque la gente en pregrado cree que al estar en ese nivel académico no puede desarrollar una buena investigación y por lo tanto no puede hacer un artículo para publicar y eso no necesariamente es cierto. Por sugerencia de la profesora Beatriz, les voy a mostrar un momento, ya para finalizar, el proceso de cómo es la presentación de los artículos en la revista, que es una cosa muy, muy fácil. Entonces, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí.
Listo, entonces acá lo que tenemos es, pues digamos, nuestro call for papers, las pautas, tanto en inglés como en español. Y bueno, acá hay una cosa que no está visible y que les voy a enviar ahora, y es nosotros tenemos un formato en Word para que la gente presente los documentos. Entonces, muy importante, digamos, siempre acogerse a las pautas. Una cosa muy importante de resaltar es cómo manejamos las citaciones, digamos, de que todas nuestras referencias bibliográficas estén de acuerdo con la norma que maneja la revista, que es APA, siempre en su última edición, que en este momento es la séptima, la que está válida. Y aquí, digamos, tenemos como esa parte para que los estudiantes lo puedan analizar. Si tienen preguntas, alguna novedad, con mucho gusto en el correo electrónico. Y aquí en este momento no está el formato de Word, pero lo voy a cambiar porque la idea es que, este no, vamos. La idea es que este formato de Word, o sea, este formato diagramado, es una plantilla de Word que nosotros le entregamos a los autores para que ellos completen toda la información. Entonces, acá, digamos, ya ven el estilo de nuestras fuentes, de nuestro tamaño de nuestros colores, bueno, todo este tipo de cosas gráficas que son muy importantes, pero que desde el principio el autor diligencia y llena. ¿Para qué? Para que, como les contaba, si el artículo sale rápidamente evaluado y para publicación, pues sea rápidamente publicado en la revista. Entonces, todo este ejercicio, digamos, estos autores nos mandaron el artículo básicamente ya acá montado en esta plantilla. Nosotros lo mandamos hacia los pares evaluadores, garantizando siempre que ni el evaluador sepa quién es el autor y ni que el autor sepa quién es el evaluador. Y cuando se publica, pues ya tenemos adelantado este proceso de diagramación y eso nos permite tener el artículo rápidamente publicado. Entonces, digamos, lo podemos hacer acá. Y como decía el profesor, la forma para publicar en la revista es a través de aquí de este botón en el lado derecho que se llama envíos. Entonces aquí le hace una última lista de chequeo para que los autores comprueben que efectivamente el artículo cumple con las pautas editoriales de la revista y si es así, continúe con el proceso. Entonces eso es como básicamente lo fundamental. Acá está cuánto debería tener la extensión, cómo deberían ser las referencias bibliográficas. Generalmente, aunque no se han presentado, algunas vez recibimos en elaboración documentos en LaTeX que no son muy amigables para el proceso de edición final, pero bueno, si llega alguno y es interesante, pues lo podemos ajustar a nuestra planilla y la parte de colocar las palabras clave, los códigos GEL, bueno, todo ese tipo de pequeñas cosas que se pueden pasar, pero que son muy importantes en el momento de la postulación. Y como les decía, les reitero, siempre por el correo electrónico de la revista estamos dispuestos a resolver las inquietudes y las preguntas. Y desde ya a todos los estudiantes que nos están acompañando, a los investigadores y a los profesores, pues muy bienvenidos a presentar sus documentos en la revista. Hemos tenido, como el profesor Edwin decía, no solamente artículos, sino reseñas y entrevistas. Las entrevistas es, por ejemplo, un investigador entrevistó al profesor Adolfo Meis, el actual rector de la Universidad del Norte, y ese tipo de nuevos documentos nos permiten abordar como esas investigaciones o esas preguntas que tienen los investigadores en un formato diferente al de un artículo científico. Era eso. Bueno, no sé si tenemos tiempo para una última, Ramiro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Listo, Edwin, no, muchas gracias, digamos, por la presentación, a Juan Carlos. La verdad, pues, o sea, muy entusiasmado. Y pues, te puedo hacer el comentario, porque ya salí de mi computador y estoy, digamos, en línea, caminando por el trabajo. Pero no me podía despedir, digamos, sin primero felicitarlos porque la revista, digamos, tal vez algunos sí son conscientes de ello, otros no, pero pues nos hizo mucha ilusión, digamos, el proyecto desde cuando se lanzó en 2014, que para aquellos que pueden recordar, en ese entonces creo que éramos minoría, aquellos que trabajamos bajo la historia económica, y de hecho muchos de los espacios editoriales, pues de manera silenciosa estaban como, digamos, cerrados para nosotros. Por decir algo, en los Andes recibía muy poco de historia económica, en la Nacional los enfoques, digamos, de historia política y social eran muy fuertes. Entonces fue, digamos, un escenario de revitalización de los estudios del conocimiento. Entonces, nada, la pregunta, pues, de rigor era, pues, por elementos más bien prácticos,
porque ustedes saben que ahorita con todo este formato de cómo se están, digamos, puntuando los artículos para convocatorias, para no presentarse, bueno, etcétera. Pero yo sí quería destacar, digamos, que es un espacio supremamente interesante y, por supuesto, guardando proporciones. Yo creo que, no sé si lo alcanzaba a escribir en el comentario, es de las pocas, yo creo que entre las tres o menos que tenemos sobre historia económica concretamente, ¿sí? Lo cual, digamos, nos posiciona, digamos, de una manera muy importante, por lo menos aquí en el país, como un espacio, digamos, a ganar y guardando todas las proporciones del caso, por supuesto. Tenía en la cabeza el último comentario o la ponencia de la profesora de Medellín, Ángela, creo que es, cómo estaba mostrando que había un crecimiento en el último Congreso de Historia Económica, un crecimiento, digamos, de producción de historia económica en diferentes escuelas, en el Valle, aquí en Bogotá, bueno, en diferentes espacios, y creo que, guardando proporciones, este podría ser ese formato divulgativo, y en un símil, si me lo permiten, toda generalización peca, por supuesto, la versión de lo que fue la revista de Anales para ese giro, digamos, de Anales en su momento. Entonces, pues nada, súper entusiasmado y ojalá vaya, digamos, por buen camino el tema del crecimiento de la revista. Además que pues, los coordinadores, desde los editores hasta los coordinadores, pues son unos profesionales envidiables. Entonces, pues no me puede ir sin la felicitación y pues agradecerles por el espacio. Muchas gracias, Ramiro, por las generosas palabras y esa comparación grandísima que nos hace y nos sonroja. En efecto, yo quisiera como insistir o tomar el tema de que el área pues, ha tenido un desarrollo importantísimo. Yo creo que el CLADE en 2014 fue un momento importante, pero ya venía desde la publicación de estos libros importantes editados por primero Miguel Urrutia, después James Robinson y después Adolfo Meisel, y el impulso que hemos tenido en el área desde distintas universidades, también más economistas y también más historiadores que están en el área publicando. Entonces, muchas gracias, Ramiro, por sus generosas palabras. Y también, digamos, yo creo que ya tenemos que ir cerrando y hacer la invitación a las personas que están acá a enviarnos sus artículos o nuevamente si tienen preguntas sobre el proceso de publicación o incluso preguntas sobre lo que hablamos hoy, pueden contactarme a mi correo o contactar a Juan Carlos o el contacto en la revista e insistir en la invitación a que envíen sus artículos y no solo artículos, también reseñas. La reseña me parece un género importante que creo que está desapareciendo. También entrevistas, incluso avances de investigación. También en algún momento habíamos pensado fuentes primarias con un comentario breve. Me parece un género que se hacía antes, o digamos un tipo de formato importante de tomar una fuente primaria interesante y comentarla, también interesantísimo. Y bueno, también quedamos totalmente abiertos a sus contactos y sus preguntas. Y gracias nuevamente a la asociación, a Beatriz, María Fernanda, por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. A todos los que estamos por acá y los que puedan difundir. Vamos a tener nuestro próximo taller de publicación eh, el día 27 de septiembre, que es un miércoles, de 12:30 a 1:30, de la revista Business History, con Adoración Álvaro, Paula de la Cruz y Javier. Nos van a presentar una nueva revista, vamos a ver, digamos, qué es la misma mecánica, a ver cómo se publica, digamos, también los temas de interés en ese momento. No sé si la profe tenga algo más que decir. Edwin, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos los que participaron. Esperamos que publiquen pronto en la revista Tiempo y Economía y sean de esta nueva ola de nuevos de autores en la revista. Muchas gracias por la invitación y sí, desde ya bienvenida a sus aportes.